Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos al Barbecho. ¿Cuántas veces en la vida hemos visto cosas e injusticias que le acontecen a las personas e ignorando a veces lo que está detrás, a veces el proceso de la persona o la actitud que puedan tener en su corazón, si hay un juicio de Dios o no? ¿Y cuántas veces hemos salido como abogados, como defensores de una causa que no nos pertenece, de una causa que no es nuestra? Y salimos siempre como buenos cristianos o buenos venezolanos o buenos amigos, compañeros, a defender una causa que no nos toca, pues. Y hoy quiero compartir un tema muy importante que me llamó mucho la atención. El Señor me ministraba en cuanto a este tema, y está en el libro de Números, capítulo 16. El título dice: La rebelión de Coré, Datán y Abirán. Voy a leer algunos versículos y de ahí voy a ir explicando. Para mí es muy importante que usted reciba la inducción de la palabra. Estoy leyendo en una nueva versión internacional para los que no tienen Biblia Reina Valera. Yo sé que hay mucha gente que escucha también el programa y tiene su Biblia en la mano. Quizás puedan cambiar algunas palabras, pero escogí esta versión por el contenido que tiene, más explicativo, más claro, más simplificado y más entendible. Y dice así: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coac y bisnieto de Levi, y los rubenitas, Datán, Abirán, hijo de Eliac, y On, hijo de Pelep, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre, líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré ante todo su grupo: mañana el Señor dirá quién será el quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensarios y les pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien elija. ¿Son ustedes hijos de Levi los que han ido demasiado lejos?, le dice Moisés a Coré. Escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel haya separado el resto de la comunidad para que estén cerca de él y ministren en el santuario del Señor y se le distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas. Ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Moisés mandó a llamar a Datán, a Abirán y los hijos de Eliab, pero ellos no contestaron. Y contestaron: no iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abunda la leche y la miel, para que ahora quieras matarnos en el desierto y dártela de gobernantes con nosotros? Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a la tierra donde abunda la leche y la miel, ni nos ha dado posesión de los campos, la viña. Lo único que quieres es seguir engatusando a este pueblo, pues no iremos. Voy a hacer un alto allí. Quiero explicarle un poco la historia. Habían 12 tribus en Israel. De esas 12 tribus, Dios había apartado la tribu de Levi y los había escogido para que ministraran en el santuario. Pero Aarón, el hermano de Moisés, y a Moisés, Dios los escogió para que estuvieran en su presencia. Resulta y pasa y acontece que hubo una familia que quebrantó el día de reposo y empezaron a recoger leña el día de reposo. Entonces se lo trajeron a Moisés y Moisés dijo: déjenlo por allí a ver qué hacemos. Al otro día leyeron la ley y Moisés le dijo: sáquenlo a la ciudad y apiédrelo, porque era la ley, debería morir apedrado el que quebrantara el día de reposo.
Y entonces cuando Moisés da esta orden, agarraron a esta familia, la apedraron y los mataron a toditos por quebrantar el día de reposo. Entonces Coré, Datán y Abirán, que eran levitas, que Dios los usaba, ellos prendían incienso y servían en el santuario, se rebelaron contra Moisés porque ellos le dijeron, ese pueblo también es santo, ¿por qué ustedes se creen dueños? Salieron a defender una causa que no era de ellos. Y se habían rebelado también contra Aarón, que era el sacerdote, por eso Moisés le dice, ¿por qué quién es Aarón para que murmuren contra él? Los hijos, si usted lee la historia, lo que hablábamos anteriormente, Moisés le dice, ¿les parece poco lo que ha hecho el Señor con ustedes? Los escogió para que sirvieran en su casa y también quieren el sacerdocio. Entonces Dios le dice, mañana cada quien estará frente al Señor con su incensario y sabrán quién es el escogido. Cuando manda llamar a Datán y a Abirán, ellos no quisieron ir. Se rebelaron y le dijeron, no señor, para allá no vamos a ir. Se resistieron. En cambio, Coré sí enfrentó la situación. Y viene Datán y Abirán, le dice, no iremos porque tú te la das de gobernante. Tú nos sacaste de Egipto donde estábamos tranquilos, estábamos bien, comíamos bien. Y nos prometiste que nos iba a llevar una tierra, el cual nos ha cumplido. Y le dice, y ahora es engatusas al pueblo. La gente a toda esta que se había rebelado, porque ellos venían por el desierto, cruzando el desierto, y se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón, porque eran los sacerdotes escogidos por Dios para establecerse, ¿no? Y aquí yo hago una pausa y meditaba, porque todo empezó por el quebrantamiento de un día de reposo y por la arrancación que fueron arrancados de la tribu, la gente que estaba recogiendo leña. Y Moisés dio una orden. Y a veces nosotros hemos podido ver cómo pasan acontecimientos, situaciones que no entendemos, y el sentido de justicia en nuestro corazón se levanta. Quizás esta gente aprovechó esa coyuntura porque ya ellos tenían en su corazón la rebelión. O quizás lo vieron por la causa del pueblo, pues por defenderla. Solo Dios sabe lo que pasó allí en esta historia. Todo esto trajo un desenlace muy desastroso para el pueblo de Israel. Inclusive trajo un desenlace muy desastroso para los mismos levitas que habían sido escogidos para ministrar en la presencia del Señor. ¿Y cuántas veces hemos visto que iglesias se dividen? Otros quieren montar ministerio porque Dios los usa en un área, porque son levitas, a lo mejor Dios los usa en el incienso, cantan, danzan, tocan o sirven en alguna área de diaconado, o porque tienen el don de la predicación, o tienen un don de parte del Señor. ¿Cuántos ministerios no han salido por diferencias, por disensiones, ignorando lo que dice la Biblia e ignorando el principio de autoridad? Ve lo que dice. La Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, que las autoridades son establecidas por Dios. Uno tiene que respetar la autoridad. Así usted no esté de acuerdo con la autoridad, con lo que haga, siempre hay que respetarla. Pero ¿cuánta gente ha salido defendiendo una causa y ha originado problemas y ha mutilado el cuerpo de Jesucristo? Mutilar es que se llevan a unas personas que pertenecían a una organización porque tuvieron un problema y quieren dividirla, quieren acabarla y activan ese espíritu de Coré y Datán porque ellos también eran usados como parte de Dios dentro del servicio. Y se han rebelado contra la autoridad, quizás contra un pastor, quizás contra una empresa. Eso, yo hace días me acordaba de un amigo que a él no le dieron chance de chofer y yo hablaba con él. Y entonces él se puso muy bravo y le dieron chance de montacarguista y él vivía enguerrillando a todo el mundo. Y me decía a mí todo el tiempo, vámonos, 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 vámonos. A todas estas que él se decepcionó. Pero entró en él un espíritu de rebelión, un espíritu contra la autoridad que no pudo seguir en la empresa donde estábamos. Y es aquí el gran problema que ha tenido la humanidad. Hay gente que abusa de la sujeción, hay autoridades que quieren abusar de la sujeción y es que el fulano lo dijo y así es, cosa que no es así porque la autoridad se ejerce no para oprimir sino para poner orden. Pero ¿cuánta gente ha defendido una causa? ¿Cuánta gente se ha metido en problemas por un tercero? Porque hemos visto cómo le han fallado y los problemas que se le han originado a terceros
por no entender que hay un principio que se quebranta. Hay mucha gente que ha quebrantado principios dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una organización, dentro de lo que usted quiera llamar, inclusive en los partidos políticos usted puede ver eso, y por eso usted va a ver que la gente que tiene organizaciones tratan de unirse y nunca van a estar de acuerdo. En este caso, voy a poner un poquito la posición venezolana, donde cada quien quiere establecer su punto de vista y no se han puesto de acuerdo, porque cada quien cree que tiene una autoridad sobre un pueblo, sobre una organización, ¿no? Y se divide, cada día se fragmenta, se quiebra. Así pasa dentro de las organizaciones y muchas veces dentro del cuerpo de Cristo, por la misma falta de madurez, por la misma falta de reconocimiento, por la misma falta de no entender que cada quien tiene una función dentro del cuerpo. Cada quien tiene una función. No podemos usurpar cargos, no podemos hacer cada quien a lo que Dios lo llamó. Y en eso debemos estar claros todos y todas. Los grandes problemas en el matrimonio pasan cuando la mujer ha querido usurpar la posición del esposo, la autoridad del esposo. En este caso, cuando la mujer atiende al niño, la casa, trabaja, pasa como Coré. Le dice, estos son el pueblo de Dios, ¿qué usted hace? Yo también produzco, sin entender, sin comprender o haciendo caso omiso lo que Dios estableció cuando dijo que el hombre era cabeza del hogar. El sacerdote de la casa es el hombre, no la mujer. Y no me tilden de machista, no me tilden de cavernícola, sino que los principios que Dios establece son inquebrantables. Si usted se quiere evitar un problema dentro de su hogar, mujer, sujétese a su autoridad. No importa que usted haga muchas cosas, que usted provea para su casa, sujétese a su autoridad, porque si no, usted estará quebrantando y estará activando un espíritu de rebelión, y ese espíritu de rebelión traerá división, y cuando viene la división, viene la muerte de los hijos, de la descendencia, viene una muerte total familiar. Y entonces avanzo. Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, a los hijos de Eliab, pero ellos no contestaron y no quisieron. Entonces el versículo 15, entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor, no acepte las ofrendas que traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré, a Moisés le dijo, tú y tu gente, Aarón, se presentarán mañana ante el Señor. Cada uno de ustedes se acercará al Señor con un incensario lleno de incienso, es decir, se acercarán con 250 incensarios, también tu Aarón llevarán a los suyos. Así que cada uno con su incensario lleno de fuego de incienso se puso en pie en la entrada de la tienda de reunión. Moisés y Aarón, cuando Coré hubo reunido toda su gente contra Moisés y Aarón, a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se presentó ante todos ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón, apártense de esta gente para que yo los consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se postraron, rostro en tierra, y clamaron, Señor Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado y te vas a enojar contra todos ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ordénales que se alejen de las tiendas de Coré de Abirán. Y Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaba Datán, Abirán. Entonces Moisés les advirtió a la gente, aléjense de las tiendas de estos impíos, no toquen ninguna de las pertenencias para que ustedes no sean castigados por el pecado de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán, Abirán. Los dos últimos habían salido a la entrada de la tienda y estaban allí en pie con sus esposas y todos sus hijos. Y Moisés siguió diciendo, ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si yo estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que se abra y se los trague toda la tierra, escucha, y sus pertenencias, de forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió, se los tragó a ellos, a su familia, junto a su gente, y las posesiones de Coré bajaron vivos al sepulcro, junto con todos los que tenían y todo el cerro sobre ellos. De este modo fueron eliminados
y consumidas. Al oír gritaban todos los israelitas, huyamos, exclamaron, y corriendo salieron, y dice, no sea que la tierra nos trague. Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Una de las cosas que hay que entender es que cuando te rebelas, cuando activas un principio en contra de una autoridad establecida por Dios, la tierra se puede abrir y te puede tragar. Lo otro, puedes perder la posición que tenías. Muchas cosas en la vida, Dios quiere darnos enseñanza, que aprendamos, que veamos para adquirir la sabiduría que Dios nos pueda dar. ¿Cuánta gente se lo ha tragado la tierra hoy? ¿A cuánta gente lo ha consumido el fuego del Señor por rebelarse contra algo establecido? Hay mucha gente que deja de ir a una iglesia porque ha tenido problemas internos, quizás con la autoridad, quizás con algún hermano, y dicen, yo para esa iglesia no voy más. Y empieza y se los traga la tierra vivos. Dice que descienden vivos al Seol. Cuando descienden vivos al sepulcro, quiere decir que hay gente que está viva, pero que la tierra se los tragó. Que después que estaba muerto, Cristo le dio vida, y estando en la vida de Cristo, la tierra se los tragó. Quiere decir que le viven echando la culpa a terceras personas en cuanto a los problemas. Y cuando Moisés terminó de decir esto, dice, si estos hombres no mueren, es porque Dios no me mandó a hacer. Pero si se los traga la tierra, dice, Dios me llamó. Muchas personas no van a la iglesia porque se han rebelado contra lo que Dios estableció. Fíjense que Moisés dice que contra lo que Dios se han rebelado contra el Señor. Cuando tú no aceptas una autoridad, cuando tú no aceptas un principio, es porque te has rebelado contra la autoridad del Señor. No confundas rebelarte con que no estés de acuerdo con algo. Tú puedes expresar tu incomodidad. Tú puedes decir, hasta aquí llego yo, no camino, pero tú debes respetar y debes honrar esa autoridad porque es una autoridad de parte del Señor. Una de las cosas que me caracterizan a mí es mi carácter. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre muy expresivo. Pero una de las cosas que he tenido clara desde que he venido al Señor es el respeto a la autoridad. La autoridad se respeta porque si alguien puso a alguien, por algo Dios lo puso. Dios sabe lo que hace. Hay gente que ha perdido su posición de levita, su posición, su estatus y su incensario porque se han rebelado contra el sacerdocio. Y viene otro, lo suplanta y toma su lugar. Hay gente que porque predica creen que Dios los llamó al pastorado. Siempre he dicho eso. Una persona que tiene el don o el talento de la predicación puede ser un evangelista, puede ser un profeta, pero no necesariamente es un pastor. ¿Qué es lo que la gente confunde? Llaman pastor a todo el mundo sin entender. Y entonces escuchan a alguien dentro de una iglesia que predica mejor que el pastor establecido y ya creen que el pastor, el que no predica bien, no es pastor, sino el que predica bueno. Eso fue lo que le pasó a Coré. Si usted se da cuenta, Moisés era un hombre tartamudo, media lengua, y el que le hablaba al pueblo era Aarón, no era Moisés. Esas son las cosas que nosotros debemos aprender a entender. Y ese rumor se regó y resulta que eso se va activando. Y es lo que pasa con las personas como el espíritu de Datán, Coré y Abidán, que contagian a un pueblo, que contagian una sociedad. Y por eso la sociedad está requebrajada en cuanto a lo espiritual. Nadie confía en una autoridad establecida por el Señor. Nadie confía en un pastor porque no se le ha enseñado el temor y el respeto a la autoridad. Debe haber respeto a la autoridad. Debe haber unidad. Así usted no esté de acuerdo. Usted no puede quebrantar el principio y usted no puede, como dice, resquebrajar la organización de un cuerpo porque hay gente que se los ha tragado la tierra y hay gente que el fuego del Señor está sobre ellos. Porque Dios es fuego consumidor. Dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente al culpable. Cosa dura es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y por qué transmito este mensaje? Porque le he pedido al Señor que pueda bendecir tu vida, que te pueda sacar de ese estado y que te puedas levantar en el nombre de Jesús y vuelvas a tomar tu incensario. Tu incensario es la herramienta que Dios te ha dado con la que le sirve. Hay gente que le sirve a Dios dando dinero. Hay gente que le sirve a Dios dándole la cola en su carro a la gente. Hay gente que le sirve a Dios, escuche esto, orando en la intercesión. Ese es su ministerio. Hay gente que quiere un ministerio sin entender el hombre o la mujer
que el primer ministerio que usted tiene es su casa. El primer ministerio que usted tiene son sus hijos. El primer ministerio que usted tiene es su hogar, que funcione bien. Y mucha gente ha destruido la obra de Dios porque se han rebelado y no han entendido que un ministerio es una tarea, una encomienda, una misión, y que nosotros, cuando nos alejamos de Dios, estamos arruinando el ministerio, la cobertura que Dios nos pueda dar por la obediencia dentro de su principio. Para mí es muy importante, y siempre lo voy a decir por la radio, donde yo predique, ayer lo decía ya en la campaña que hacía en la venta del gas. Hermano, busque una iglesia y congréguese. Busque una iglesia, si usted me está oyendo, levántese en el nombre de Jesús, porque son principios establecidos por Dios que tú no puedes quebrantar. Son principios, es la estructura, el diseño divino que Dios estableció dentro del cuerpo. Y con esto no le estoy diciendo, y siempre lo digo, no, que usted tiene que venir a mi iglesia. Si usted tiene su iglesia, vaya a la suya. Si no tiene, venga a la de nosotros. Nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero es importante que usted respete el sacerdocio que Dios estableció en un territorio, en un lugar o en un área determinada. ¿Por qué? Fíjese que Aarón intercede por el pueblo, porque resulta, avanzo en el verso 41 del capítulo 16 del libro de Números, dice: y al día siguiente toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Alejados, vea lo que dice, y alejándose, ustedes mataron al pueblo del Señor. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube se abrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón estuvieron frente a la tienda de reunión, y el Señor les dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo los consuma de una vez por todas. Y ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en algunas brasas del altar, agrega el incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y corrió a ponerse en medio de la asamblea del azote divino. Ya había desatado entre el pueblo. Así Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Escuche esto: se puso entre los vivos y entre los muertos. Así detuvo la mortandad con todos los 14,000. Con todo, 14,700 personas murieron, sin contar los que perdieron la vida por causa de Coré. Una vez que cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés. Para mí también es muy importante, si hay algún pastor que pueda estar escuchando este mensaje, que usted se pare en la brecha por esas personas y pida la misericordia de Dios para que se detenga la ira sobre estas personas. Si usted se da cuenta, Moisés le dice a Aarón: agarra los incensarios. Aarón no prendía incensario. Aarón era el sacerdote, y tomaron los levitas, los hijos de Aarón, los inciensos de los que habían sido muertos, y separaron entre los vivos y entre los muertos. ¿Qué representan los muertos? Los muertos representan a aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, que viven murmurando de la iglesia, que viven hablando mal de los pastores, que viven criticando. Y una cosa, uno tiene que ser justo, defender y levantarse, pero hay momentos donde los hijos de Dios debemos ponernos entre las personas para que no muera más gente, para que el cuerpo de Cristo siga. Fíjense que si usted se da cuenta, en el primero, todo el lío se desató por lo que está en el capítulo 15, verso 32. Un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido, porque no estaba claro qué había de hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó. ¿Quién ordenó la muerte de esta gente? El propio Dios, hermano. ¿Quién abrió la tierra para que se consumiera a Coré
Y a esta gente que se rebeló, el propio Dios. ¿Quién mató los de 150 personas de la tribu de Leví que ofrecían incensario? El fuego del Señor los mató. ¿Y quién mató a 14.700 personas que se rebelaron contra Moisés? El fuego del Señor, la ira del Señor. Querido amigo, querida amiga que pueda estar escuchando la radio o este medio de comunicación o en el Facebook, en el canal de YouTube, es importante que entendamos que hay cosas que van a acontecer y que van a pasar, muertes, óigalo bien, porque la gente tiene un concepto de Dios, vive vendiendo que Dios es paz y amor y Dios es misericordioso, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero Dios es fuego consumidor. Una de las cosas que sumergen a una nación en la ruina, en la miseria, y la tierra se los traga vivos, y el fuego de Dios los consume, es por rebelarse contra una autoridad establecida por Dios. Aunque no lo entendamos, aunque no comprendamos y aunque no lo aceptemos, debemos recapacitar y debemos reflexionar y pedir a Dios sabiduría para que la ira de Dios no se manifieste en contra de nosotros. Inclusive, los primeros 250 eran nietos de Levita. Los primeros 250 eran los que servían en la casa del Señor. Y es muy importante el respeto a las autoridades establecidas. El respeto no solamente en lo eclesiástico, sino también en lo secular. Es importante respetar, es importante dejar la murmuración, porque vino Coré y Datán murmurando delante de Moisés, pero también vino el pueblo al día siguiente murmurando en contra de Moisés porque había muerto aquellas personas. Mire, una vez yo tenía unos amigos. Ellos servían, atendían, y yo los quiero mucho. No los quería porque yo no dejo de querer a la gente. Mire, hermano, y esas personas se rebelaron contra una autoridad. A mí no me cuadró mucho. Aquellas personas hoy no están dentro de la iglesia. Uno se los tragó la tierra. Otros están gozando de la misericordia, pero el día que se salgan de la cobertura, les cae el fuego del Señor. Y así hay gente en una ciudad planificando lo malo para destruir una iglesia, para dividir una iglesia. Pero óigalo bien, a todos los que han querido levantarse contra la autoridad, contra la iglesia establecida, que no son de Dios, el fuego del Señor los consumirá. El fuego del Señor los consumirá y la tierra se abrirá y se los tragará vivo. A todo el que quiera destruir el cuerpo de Cristo, porque el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y aquí hay brujos, babalaos y gente que usurpan cargos de pastorado en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo. Pues mañana se abrirá la tierra y se los tragará. Y aquellos que están bajo la tierra, que no se han podido levantar, hermano, hay misericordia del Señor, porque como Moisés y Aarón, le he pedido a Dios para que se detenga su ira y mucha gente pueda levantarse. Mucha gente que está en un estado caído, en un estado de tapado, cuando dice se los tragó la tierra, es que sus dones y sus talentos están encerrados, puedan volver a estar al servicio del Señor. Y no venga otro y los usurpe, no venga otro y los tome. Pero a todas esas personas que han sido como Coré porque tienen un don o algo, y bajo un espíritu de hechicería, bajo un espíritu de rebelión, bajo un espíritu de encantamiento, bajo un espíritu humano, carnal, que no se entiende por qué Dios escoge una persona, solo Dios lo sabe, solo Dios lo establece, y debemos respetar, debemos reconocer lo que Dios hace, y que cada quien va a llegar hasta donde Dios se lo permita, que cada quien tiene un talento, y tú debes exportar, y tú debes explotar el talento que Dios te puso en tu mano, pero no queriendo atropellar y no queriendo pasar por encima de algo o de alguien que Dios ha establecido. Llámese en tu trabajo, porque conozco de uso de razón, yo también soy trabajador. Yo trabajaba en una empresa donde agarraron y nos nombraron a 3 personas como supervisores, y aquello causó revuelta, hermano. Y yo me acuerdo que todos los que quisieron venir en contra no pudieron. Pero también vi cómo Dios escogió una persona que no sabía nada
Y por eso las enseñanzas de la vida, la sabiduría, dice la Biblia, que clama en las calles y clama en las plazas. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando yo vi que esa persona la pusieron en autoridad, cuando no tenía conocimiento de la autoridad, en una empresa de aquí de la ciudad, a mí me molestó mucho, me molestó muchísimo. Y tuve problemas con esa persona. A lo último lo reconocí. Como todo buen campesino que soy, le digo, hermano, a nosotros nos enseñaron a respetar los mayores. Pero también me enseñaron que cuando no esté de acuerdo con alguien, lo exprese. Pero no sea hipócrita, no sea murmurador, sino cuando tenga algo en contra de alguien, expréselo, notifíquelo. Pero no se rebele y no vaya en contra de dañar un cuerpo, como la gente lo hace, de dividir el cuerpo de Cristo, de dañar una iglesia, de destruirla. Hermano, y si no era lo que usted esperaba, salga callado y váyase. Entregue lo que tenga que entregar. Pero no use las armas contra la iglesia, contra aquel pastor que lo enseñó, que le enseñó los versículos bíblicos. No use sus armas contra aquella persona que dio su vida para que usted dedicó tiempo, conozca 3, 4 versículos de la palabra del Señor. Sea agradecido. Y este mensaje es en general para todo el cuerpo de Cristo. Le hablo a los hermanos que tengo en la fe internamente, pero a los hermanos externamente, de cualquier iglesia, de cualquier índole, de cualquier corte que tenga, de cualquier denominación, que Dios usó una persona y lo engrandeció, y quizás puedas tener más talento y Dios te puede usar más, y tengas más capacidad, tengas más visión, y hayas crecido más, pero no seas malagradecido, no te rebeles contra la autoridad. Perdona y vuelve y restituye el principio, porque Dios se revela y su ira contra lo que Él ha establecido en la tierra. Por eso es muy importante este mensaje en cuanto, y al pueblo también le digo, porque después vino el pueblo a murmurar contra Moisés. Hay cosas que van a pasar. Hay gente que está pasando un proceso y vienen otros y les pasan las manos y los consienten. Y a veces quieren dañar la obra de Dios, porque Dios quiere dar un mensaje, Dios quiere dar una enseñanza, Dios quiere establecer a alguien, a algo, o enseñar algo, o ministrar, o llenar a alguien de algún conocimiento, porque está pasando un proceso, y vienen otros con un espíritu de Aarón, porque Aarón terminó mal. Aarón, ahí donde usted lo ve siendo el hombre de Dios, terminó mal porque permitió que el pueblo se hiciera un becerro de oro. Y hay gente que tiene el ministerio de Aarón. Le consienten a las personas sus rebeldías, le consienten a las personas sus marramucias, para ellos tenerlo bajo su cuidado y para que la gente se sienta bien. Pues si usted tiene una iglesia donde le consienten todo, usted está equivocado. Sálgase de ahí. Porque la iglesia es para poner orden, para poner disciplina, para autoridad, para corregir, para pasar la mano, para establecer y para edificar, para llenar. Y no se meta en el proceso de otra persona. Déjelo que crezca. Déjelo que crezca, que Dios lo va a ayudar. Él algún día va a madurar, porque la Biblia dice que por más pequeño que sea el que escoge este camino, no tropezará. Si hay una persona llamada por Dios, por más pequeño que sea, créame que no se va a perder, no va a tropezar, porque el mismo Dios es el que lo pastorea, el mismo Dios es el que lo guía, el mismo Señor es el que lo llena, el mismo Señor es el que lo edifica. Así que, hermano, aprendamos de esta lección y no salgamos de redentores, porque hay gente que sale de redentora de otras personas y terminan crucificados. Este pueblo salió a reclamarle a Moisés y Aarón por qué habían matado a la gente que estaba recogiendo leña y por qué se había muerto Coré y se había muerto Datán y los 250. ¿Y cómo terminaron ellos? Crucificados. 14.700 personas murieron. El fuego de Dios los consumió por meterse en un problema que nadie los llamó.